Y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabréis, aquí hablamos de medicina, de nutrición, de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy será un poco de mezcla de tantas, pero más centrados en la salud. Hoy volveremos a hablar sobre el Alzheimer, pero no sobre el estilo de vida, nutrición, deporte y demás que suelen afectar al Alzheimer según las últimas evidencias, sino las posibles causas del Alzheimer. Se suele creer que hay una única causa, que es la acumulación de proteína beta-amiloide, que es una proteína patógena en el cerebro, pero se está viendo últimamente que no es tan fácil. De hecho, hoy os traigo hasta 7 posibles hipótesis sobre el origen del Alzheimer. Algunas más llamativas que otras, algunas con más evidencia que otras, pero todas muy llamativas en general. Sobre todo la última es la que más me llamó la atención porque creía que no era posible y sí que lo es. Entonces, hoy repasamos un poco todo. Esto era un posible artículo que tenía que escribir para el periódico, para el Español. Al final optamos por otra opción, pero como me pareció muy interesante el tema, me lo guardé y dije, esto me da para capítulo de podcast porque creo que puede ser de interés en general. Entonces, empecemos por el principio. La carrera por tratar el Alzheimer, por descubrir su origen, cómo prevenirlo, cómo curarlo, cada vez se está volviendo más competitiva. Pero la realidad es que seguimos sin saber cómo sucede esta enfermedad neurodegenerativa. Ya en el año 2006 fue cuando se publicó un estudio en Nature donde se sugería que la acumulación de una proteína patógena, la beta-amiloide, sería la causante del Alzheimer como tal. Poco a poco hemos ido viendo que esto no solo no sería la causa, sino que parece más una consecuencia o un mal colateral, por llamarlo de alguna forma. Esto estoy elucubrando un poco, porque si me oyese alguno de mis profesores de la carrera me tiraría. Pero es lo que está viendo poco a poco con los estudios. ¿Y por qué digo esto? Pues porque están saliendo muchos tratamientos muy prometedores, muy centrados en la proteína beta-amiloide y la verdad es que no están funcionando tan bien como se creía. Por ejemplo, en el año 2021 la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó un anticuerpo monoclonal dirigido específicamente a la proteína beta-amiloide como tratamiento, pero los datos eran incompletos y contradictorios y la verdad es que se ha visto que no debería haberse aprobado, que no tiene el efecto que se creía. De hecho, el estudio que comentaba de Nature de 2006, donde se comentaba el tema de que la proteína beta-amiloide y su acumulación serían la causa de la enfermedad, luego se ha visto que podía haber algún fallo en los datos y se llegó a referir que los datos que se usaban en este estudio podían haber sido incluso inventados. Así que cuidado con esto porque poco a poco estamos viendo que teorías o hipótesis que teníamos como lo top, resulta que no se basan en datos que no toca, ¿vale? Entonces, ¿por qué seguimos centrándonos en la beta-amiloide? Pues porque en medicina cambiar algo que se cree que es inamovible es muy complicado. Durante años se ha intentado encontrar muchos tratamientos para Alzheimer. Esto ya se ha publicado recientemente en The Conversation, donde uno de los investigadores principales de un estudio reciente de 2022 ha hecho un poco de repaso, ¿no?, de todas las posibles causas y de la que ellos creen, su equipo de investigación, que podía ser la causa real. Pero como os digo, hoy os hablaré de 7. De momento hemos visto una, que es la acumulación de proteína beta-amiloide. Y lo que se ha hecho durante estos años realmente con los tratamientos y con los métodos preventivos es evitar la formación de grupos de proteína beta-amiloide del cerebro. Se podría decir que hemos caído en un estancamiento, como comentan en este artículo, porque nos hemos dedicado, bueno, los investigadores se han dedicado, yo no he participado en nada de esto, a centrarse en la beta-amiloide, evitar su acumulación, evitar su producción, la beta-amiloide para todo. Pero igual estábamos equivocados, que es lo que dice este investigador. En este caso, su laboratorio, que se encuentra en la Universidad de Toronto, lo que cree es que la acumulación de beta-amiloide no es una causa, sino una consecuencia de lo que es la enfermedad. Y su teoría sería que la enfermedad de Alzheimer sería en realidad una enfermedad autoinmune, como lo son otras que conocemos. Por ejemplo, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, que lo que pasa es que el propio organismo ataca a las células de Langerhans del páncreas, de ahí que se necesite insulina de por vida, diferente a la diabetes tipo 2, donde se produce una resistencia a la insulina y una intolerancia a la glucosa.
Luego también está la artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune reumática a nivel articular muy conocida, donde los anticuerpos del propio organismo atacan al propio sistema corporal y produce el dolor articular. Esto, a grosso modo, esto es mucho más complicado, ¿vale? Y en este caso, durante los últimos 30 años de investigación, este grupo de investigadores de Toronto se han focalizado en que el Alzheimer podría ser una enfermedad autoinmune, y tiene bastante sentido, ¿vale? Ya no piensan que la enfermedad es principalmente el cerebro, sino que el Alzheimer es un trastorno del sistema inmunológico del cerebro. O sea, los síntomas que acabarían a nivel cerebral no empezarían ahí, sino que sería la consecuencia final. El sistema inmune se encuentra en todo el organismo, como nos recuerdan. Es un conjunto de células y moléculas que trabaja en armonía para proteger al organismo de invasores. Cuando una persona tropieza y se cae, el sistema inmune ayuda a reparar los daños, es la cicatrización. Eso sería una de tantas cosas que hace el sistema inmune. Cuando sufrimos una infección, ya sea viral o bacteriana, el sistema lucha contra los microbios. En el cerebro se hace lo mismo, lo que pasa es que el cerebro es más delicado. Si hay un traumatismo craneal, el sistema inmune se activa para ayudar a repararlo. Cuando hay bacterias, el sistema inmune contraataca. Pero si el sistema funciona mal, tenemos un problema. En este caso, estos investigadores lo que creen es que la beta-amiloide no es una proteína anormal, sino que es una molécula que se produce de forma normal y que forma parte del sistema inmune cerebral. Se supone que tiene que estar ahí. Cuando se produce un traumatismo cerebral o hay bacterias, la beta-amiloide es un factor clave para la respuesta inmune cerebral. Y aquí es donde empieza el problema. Debido a las similitudes entre las moléculas de grasa que forman las membranas bacterianas y las membranas de las células cerebrales, que de hecho hay la mielina, por ejemplo, es una capa de grasa que recubre el tejido cerebral, esto a grosso modo, insisto. Pues con el tiempo la beta-amiloide deja de reconocer la diferencia entre las bacterias y las células cerebrales y ataca por error al sistema cerebral. Esto es lo que dicen estos investigadores. Esto conduce a una pérdida crónica y progresiva de la función cerebral, cosa que tendría sentido, porque el Alzheimer, como hemos visto en muchos estudios, que hoy no os he traído porque si no, no acabamos nunca, se puede predecir con 10 y 20 años de antelación, según algunas investigaciones. Eso quiere decir que no es de hoy para mañana, es una cosa que se va produciendo poco a poco, de forma progresiva y crónica. Y finalmente se produce la demencia. Todo porque el sistema inmune no diferenciaría entre bacterias y células cerebrales, insisto, según esta hipótesis. Cuando se considera un ataque mal dirigido del sistema inmune contra el cerebro, la enfermedad de Alzheimer surge como enfermedad autoinmune. Como ya he comentado antes, existen muchas enfermedades autoinmunes que seguimos sin saber cómo se originan, como la artritis reumatoide, donde los anticuerpos los anticuerpos monoclonales en este caso sí que funcionan, pero el cerebro es un órgano muy especial y muy distinto al resto. De hecho, es como la estructura más compleja conocida. En el modelo de Alzheimer de enfermedad autoinmune, la beta-amiloide, la proteína patológica en teoría, ayudaría a proteger y reformar el sistema inmune, pero también juega un proceso crucial cuando falla. Esto es como todo, ¿no? Cuando un sistema va bien, todo va genial, pero cuando el sistema falla, hay alguna pieza que es crucial y que es la que más hace fallar el sistema. Pues en la enfermedad de Alzheimer, esta pieza clave sería beta-amiloide, pero no sería la causante como tal, sino que sería la que más fallaría o cuyas consecuencias serían más llamativas. Aunque los medicamentos que se usan convencionalmente como tratamiento de enfermedades autoinmunes no parecen funcionar en el Alzheimer, estos investigadores creen que apuntar a otras vías de regulación inmunológica en el cerebro llevarían a enfoques nuevos y efectivos. Pero esta no sería la única teoría, llevamos dos. La beta-amiloide sería la primera y enfermedad autoinmune la segunda. Pero hay otras teorías, por ejemplo, no os explicaré todas, hay un par que explicaré porque me llaman especialmente la atención, pero las otras son un poco más rebuscadas y complejas como para explicarlas hoy y no me parecen tan de interés, por decirlo de alguna forma, porque están poco estudiadas también, ¿vale? Algunos científicos, por ejemplo, creen que el Alzheimer sería una enfermedad secundaria a las estructuras celulares llamadas mitocondrias. Son las fábricas de energía de cada célula. Las mitocondrias son orgánulos celulares que convierten el oxígeno del aire que respiramos y la glucosa de los alimentos en energía, y eso es lo que hace que funcione la célula. Si funciona la célula,
todas las células se unen y hacen que funcione el tejido y el sistema y demás, ¿vale? Entonces, si a nivel mitocondrial se fastidia algún orgánulo, como es la mitocondria, que de hecho hay diferentes enfermedades mitocondriales conocidas que funcionan así, que de momento no suelen tener cura como tal, en la enfermedad de Alzheimer, si la mitocondria de la célula cerebral deja de funcionar correctamente, progresivamente se va produciendo la enfermedad. Esto sería una teoría. Luego, por ejemplo, otros investigadores creen que sería el resultado final de una infección cerebral. El cerebro en algún momento de la vida sufriría algún tipo de infección, se recuperaría, porque si no se recupera, ya sabéis que una infección cerebral puede ser letal, una meningitis puede ser fatal, pero en este caso se recuperaría, pero la recuperación acarrearía que poco a poco esa inflamación fuese dando consecuencias. Luego habrían otras teorías que hablarían de que la enfermedad periodontal, es decir, el microbioma que se encuentra a nivel oral, sería colaborador al menos o incluso causante de la enfermedad de Alzheimer. Se ha especulado que la diseminación de microorganismos orales en el tejido cerebral o la inflamación sistémica de bajo grado tiene algún papel en la enfermedad de Alzheimer. De hecho, en este caso el estudio que os he enlazado todos los estudios por si acaso tenéis interés, todos. La verdad es que algunos sí que son bastante interesantes. Y se ha visto también en otros estudios que no os he traído hoy que el microbioma intestinal y no oral, intestinal, también tendría cierta relación con enfermedades cerebrales como el Parkinson y también el Alzheimer, ¿vale? En este caso, el que os enlazo habla de la Porphyronas gingivalis, que es una bacteria que se encuentra de forma natural en el microbioma oral, y lo que se vio en el estudio es que tras realizar biopsias cerebrales post-mortem a pacientes que habían sufrido enfermedad de Alzheimer, se vio que la P. gingivalis se encontraba a nivel cerebral y no solo a nivel perioral. Y muchos estudios en animales subrayan que esta bacteria tiene potencial para inducir alteraciones similares a la enfermedad de Alzheimer. Como digo, es algo que se está estudiando, es una teoría, una hipótesis más, dentro de todas las que estoy explicando hoy. Llegamos ya con esta 5, ¿vale? Recordemos, beta-amiloide, enfermedad autoinmune, enfermedad mitocondrial, enfermedad postinfecciosa cerebral y enfermedad periodontal. ¿Cuáles son las otras dos? Pues la sexta sería una acumulación de metales pesados o, en este caso, una alteración de la regulación cerebral de los metales. El estudio que os enlazo, por ejemplo, habla de la alteración de la regulación del hierro, que podría tener un papel en el envejecimiento y en la patogenicidad de algunas enfermedades neurodegenerativas, como sería el caso de la enfermedad de Alzheimer. En este caso hablan de falta de regulación del hierro, pero ya sabemos que existen otras enfermedades donde la falta de regulación de metales necesarios para la vida, como por ejemplo el cobre, también producen enfermedades cerebrales, como es el caso de la enfermedad de Wilson. Y luego se está estudiando, esto aún no está del todo completo, pero la acumulación de metales pesados patógenos, por ejemplo el plomo o el cadmio, también se está estudiando como potenciales causantes de enfermedad. Tanto el hierro como el cromo, por ejemplo, son necesarios para la vida, el cobre también, pero el cadmio y el plomo no lo son. Entonces, si se acumulan, por ejemplo, o el mercurio, por ejemplo, también causa enfermedad cerebral, que hemos hablado de él en el consumo de pescado, todas estas acumulaciones poco a poco durante la vida, progresivamente, ya sea a nivel de la alimentación o de forma indirecta, a través de los suelos, porque el suelo hace que el metal pesado se acumule en alimentos que posteriormente acabamos consumiendo los humanos, o en el caso del mercurio, por bioacumulación. Los peces grandes comen a los peces pequeños y nosotros nos comemos a los peces grandes. Entonces, al final, cuando ya llevamos muchos años consumiendo esos metales pesados de formas más o menos indirectas, la acumulación de los mismos pueden acabar dando problemas. Como digo, es algo que se está investigando todavía, Entonces tampoco os puedo decir mucho más porque aún hay falta de datos, pero son algunas de las potenciales causas tanto de la enfermedad de Alzheimer como de otros trastornos neurodegenerativos. Y la última causa, que es la que más me llamó la atención porque yo creía que esto era imposible, pues no lo es, ¿vale? Que sería el Alzheimer por contagio. Y diréis, esto no es posible. Pues lo es, porque os voy a enlazar el estudio también, publicado en Nature, y se ha visto que en este caso son solo 5 pacientes que fueron tratados con hormona del crecimiento extraída de cadáveres
Y lo que pasó es que cuando se extrajo esta hormona de crecimiento, se extrajeron más cosas que no se querían extraer, ¿vale? Entonces, según describe el estudio publicado en Nature Medicine, los pacientes tratados con hormona del crecimiento de cadáveres adquirieron enfermedad de Alzheimer al ser tratados con no solo por el tema proteína, o sea, la proteína como tal, la hormona como tal, perdón, la hormona del crecimiento no fue la que causó el Alzheimer, sino que se llevaron consigo proteínas anómalas, ¿vale? Esta práctica ya no se hace hoy en día, se interrumpió a mediados de los años 80 cuando se detectó que la hormona extraída podía transmitir priones, las proteínas anómalas, responsables de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, conocida como la enfermedad de las vacas locas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, los pacientes que tenían entre 35 y 55 años cuando empezaban a sufrir los síntomas neurológicos propios del Alzheimer, no parecía que tuvieran Alzheimer, ¿vale? Cuando tienes 38 años, lo primero que se busca no es Alzheimer. Al ser tan jóvenes para la enfermedad, se examinó todo, a ver qué pasaba aquí. Se hizo un estudio historial clínico, se examinó el ADN, a ver qué pasaba aquí, alguna malformación genética, alguna alteración a nivel génico como tal, y resultó que las 5 personas analizadas habían recibido hormona del crecimiento extraída de cadáveres y en análisis genético descartó que tuvieran ninguna mutación especial para sufrir Alzheimer. Y en estudios previos sobre muestras de priones transmitidos por el uso de esta hormona ya se vio que contenían proteínas amiloides anómalas. Y en ensayos con ratones demostró que con las proteínas que se detectaban en estos pacientes se inyectaban a ratones y se vio que provocaban neuropatías. Entonces, se puede transmitir el Alzheimer por contagio, pero no una persona con Alzheimer lo contagia a otra, ¿vale? En este caso fue porque de forma indirecta, sin querer, evidentemente, cuando se extrajo la hormona del crecimiento de estos cadáveres, se llevaron consigo proteínas anómalas, en este caso beta-amiloide mal plegada, o sea, ya era una beta-amiloide patógena y llegó a producir la enfermedad. Esto lo que hace es colaborar en que pensemos que la beta-amiloide puede ser causante del Alzheimer como tal por sí sola, porque pues, según este estudio lo sería, pero claro, en este punto, en ese estudio en particular, con 5 pacientes solo, la beta-amiloide ya estaba anómala, ya era patógena. ¿Qué pasa con la beta-amiloide que no es patógena? Eso es lo que dice la hipótesis de que el Alzheimer sería una enfermedad autoinmune. Entonces aquí hay mucho que estudiar todavía, ¿vale? Y luego ya para terminar, este estudio se ha publicado hace muy poquito, en el momento de publicar este podcast, creo que no hará ni una semana que se publicó, y lo que se sostiene es que las placas de beta-amiloide serían, de nuevo, un efecto secundario en lugar de la causa, pero en los estudios, en este caso el estudio, en estudios en laboratorio sugieren que la beta-amiloide no dañaría directamente a las células cerebrales, y de hecho por este motivo los tratamientos no tenían efecto, sino que habría algo más. Los bioquímicos de la Universidad Emory Yonah Levitz y Eric Dahmer y sus colegas encontraron evidencia de que otras proteínas que se acumulan junto a la beta-amiloide serían las responsables de los síntomas. O sea, la beta-amiloide no sería la causante como tal, pero actuaría como andamio, o sea, como base para que otras moléculas se uniesen a ella, ¿vale? Y acabarían provocando entre todas las alteraciones. O sea, la beta-amiloide por sí sola no sería patógena, pero uniéndose a otras sí que sería patógena, uniéndose a otras moléculas que se asociarían con ella a modo de andamio. Entonces, el equipo comparó las combinaciones de proteínas en modelos de Alzheimer de ratones a lo largo del tiempo con datos humanos. Algunos de los humanos tenían Alzheimer, otros tenían placas en el cerebro, pero no tenían la enfermedad. Y se identificaron más de 20 proteínas que se acumularon junto a la beta-amiloide, tanto en ratones como en humanos. Muchas de las proteínas son moléculas de señalización, lo que llamamos transmisores, pero si quedan atrapadas en las placas es probable que acaben produciendo daños porque empiezan a enviar señales en lugares equivocados. O sea, se quedan en un sitio cuando deberían estar en otro. De nuevo, el sistema falla, pero no porque falle la beta-amiloide, no por su acumulación, sino porque esto es una cosa indirecta para que el sistema empiece a fallar. Y nada, creo que esto es todo lo que os quería contar por hoy. Son 7 hipótesis diferentes para el Alzheimer, seguramente habrá más.
Yo he reunido 7, que ya me parecen bastantes. Creo que era interesante darle un poquito de repaso. Espero no haberme dejado nada de interés. De todas maneras, insisto, os voy a dejar todos los artículos originales de todas las hipótesis, desde la primera, que es el estudio de Nature publicado en 2006, hasta esta última, que también se ha publicado en Nature, sobre el tema de la alteración de las proteínas alrededor de la beta-amiloide. Esta no la he contado como posible causa, sería una octava causa, porque como también tiene que ver con la beta-amiloide y demás, es un poco rebuscado llamarla octava causa, pero podría serlo. Y nada, como siempre, si veis esto se colgará en YouTube, y si lo queréis escuchar, a partir de Cuonda, en todas las plataformas de podcast podéis escucharlo, en iVoox, en Apple Music, en Amazon Podcast, en Spotify, en Podcast, en la que queráis. Nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta la próxima.